21 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Comentario breve. Ya terminó el tiempo de las promesas y de las profecías. Dios empieza a mostrarse a los hombres tal como es, Jesús da a conocer al Padre, y el Padre da a conocer a su Hijo mediante las señales y milagros que Él hace. El paso de Jesús trae una verdadera liberación para todos y su acción tiende a que cada uno de nosotros viva en la verdad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepte, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. En este Evangelio, las palabras de Jesús advierten la incomprensión y la no aceptación de sus palabras y sus enseñanzas. El Evangelio comienza cuando Jesús llegó a Nazaret. Ya había corrido mucho su fama de persona que hace milagros y actos extraordinarios, hasta se debió de hablar pensando en su mesianismo. Esto es lo que hace extrañarse a la gente de Nazaret, que le escuchaba en la sinagoga. Las gentes veían en Jesús sabiduría y prodigios. Pero ¿de dónde le venían, puesto que ellos conocían a sus padres y familiares? ¿Acaso flotase ya en ellos no solo la extrañeza aldeana de no concebir a uno de los suyos superior a ellos, sino que latiesen rumores de su mesianismo? Como el Mesías debería ser de origen desconocido, no podía conciliarse con el conocimiento que ellos tenían de sus padres. Sin embargo, los milagros están en primer plano, se habían divulgado mucho. La cita de haber hecho muchos milagros en Cafarnaúm pudiera llevar agregado el celo de pueblos rivales. Pero en el fondo de aquella argumentación late estrechez. Es lo que les responde con el proverbio: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Además, va a notificarles el porqué de esto. El profeta obra en nombre de Dios los prodigios, sin que esté, por lo mismo, sujeto a las exigencias de los hombres. Tal fue el doble caso bíblico que les cita de Elías y de Eliseo. Ambos profetas fueron a realizar milagros fuera del mismo Israel, uno para remediar un hambre devastadora va a casa de una viuda en Serepte, en la región de Sidón, y el otro, para curar de lepra a Naamán, de Siria, a pesar de que la lepra era ordinaria en Israel. Dice el Evangelio: al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Ante esto, la reacción de los oyentes fue de un hostil tumulto. Veían a Israel pospuesto a gentes no judías, por profetas. Y este rechazo del pueblo escogido, que posiblemente interpretaron como una censura a ellos, les hizo abalanzarse sobre él y sacarle del pueblo. Y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo, pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Podemos observar en este relato del Evangelio, que la actuación de Jesús desagradó sumamente a los oyentes que no querían oír hablar de la buena noticia de su liberación dirigida a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos, de una amnistía general de Dios, del perdón otorgado a la humanidad entera, cancelando para siempre el léxico de la venganza de las relaciones humanas. Por eso al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, aún más, se levantaron, y lo
Echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco de la montaña sobre la cual estaba construida la ciudad, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Jesús, resucitado, continúa hoy caminando en medio de la humanidad, especialmente entre los pobres con la buena noticia, anunciando la liberación a los cautivos y en la curación de los ciegos, como luz del mundo, dando libertad a los oprimidos y proclamando el año de gracia del Señor. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Jesús se había puesto a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. Sin embargo, de entre sus mismos coterráneos, celosas palabras de admiración escandalosa brotan de ellos. Recordemos también que en una ocasión ellos le decían, ¿de dónde le vienen? Decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. Esto que sucede en esta escena sigue siendo habitual. No concebimos posible que alguien que convive con nosotros pueda ser mejor o que tenga cualidades extraordinarias. Siempre habrá grandes cualidades que admirar en las personas que nos rodean, y no tiene sentido escandalizarse y entristecerse porque son mejores, ya que no podemos ser nosotros los mejores en todos los aspectos. Admirar cualidades de los demás es un hermoso sentimiento, y para los envidiosos una amargura. Entonces, hagamos un esfuerzo por captar lo bueno y positivo que hay en quienes nos rodean, y así, buscar que en nosotros haya capacidad de admiración por la gente a la que conocemos. Jesús nos hace ver como nuestra ceguera espiritual no nos deja ver. Pero no podemos amar al Señor, si sentimos desprecio por algún hermano, especialmente, si en él miramos su condición social, económica o racial. Hagamos un esfuerzo para no juzgar a los demás por las apariencias, y sepamos ver en otros su coherencia de vida, la rectitud de su espíritu, su calidad humana, capacidad de justicia, su sabiduría y que sea para nosotros un ejemplo su camino de santidad. Cuando estamos falto de fe, Jesús nos hace ver cómo nuestra ceguera espiritual no nos deja ver su obra salvadora. Él nos está mostrando su voluntad y no somos capaces de verla. ¿Será porque está contrariando nuestros gustos, o nos está delatando nuestra soberbia? Muchas veces el hombre busca a Jesucristo para servirse de él, especialmente de su nombre, y cuando no le es útil, lo rechaza. Jesús rompe todos los esquemas de esta vida temporal. Jesús pasó por medio de ellos, porque prefirió la antipatía antes que ceder en su mensaje de salvación, y reprende a todo el que anda falto de fe. Así, con la actitud de Jesús, aprendemos y nos animamos hoy, porque encontraremos oposición en nuestro apostolado, pero no debemos desistir ni desanimarnos. Al contrario, con amor y gran caridad, mantengamos la adhesión incondicional a Cristo, sin dejar de mantener la verdad del mensaje de Jesús, manteniendo íntegro su mensaje, dejando de lado los halagos y complacencia a los que nos escuchan, pero siendo firme con sus enseñanzas. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Nos relata el Evangelio de hoy. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. La frase de Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, resume el destino histórico de Jesús. Es el mejor comentario al rechazo manifestado por los paisanos de Nazaret. Las palabras de este Evangelio pone en evidencia la incomprensión y el rechazo de las palabras de Jesús. Qué triste es observar que en el mundo hay personas que buscan servirse de Dios para alguna cosa útil, pero cuando ya no le es útil, lo rechaza. Nuestro Dios es un Dios cercano, rompe todo tipo de esquemas para acercarse al hombre. El hijo adoptivo de José, camino por la admiración entre los doctores de la ley a la incredulidad hostil, incluso al odio criminal. Puede haber un destino distinto para un profeta. Y el relato sigue, pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Sabiendo Jesús, que se ganaba la antipatía de los asistentes, no cedió en nada su mensaje salvador. Nada ni nadie hace cambiar la misión de Jesús, ser salvador de los hombres. Oración. Señor Jesús, aquí me tienes. No tengo otra esperanza. Tú me conoces. Ante ti está mi miseria. Ante ti están también todos mis deseos. Solo tú puedes curarme. Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Espero en ti, Jesús, espero en tu palabra, porque tu misericordia es inmensa.
No te pido signos maravillosos y desconcertantes. Te pido el don de un corazón humilde y dócil que se deje convencer por la fuerza persuasiva de tu espíritu, que, junto con el Padre, está sobre todos, actúa por medio de todos y está presente en todos. Te pido el don de un corazón sencillo capaz de contemplar maravillado la grandeza de tu amor oculto en los humildes signos del pan y el vino, de la luz y el agua, en la voz y el rostro de cada hermano. Te pido el milagro de una fe sin reservas que acepte sobre todo en el momento de las dudas, la impotencia y el pecado el fiarse totalmente de ti. El Señor les bendiga. Amén.